amarnos los unos a los otros con el mismo amor con que tú nos amaste, mandando a Cristo a morir en la cruz, tu Hijo unigénito, Señor, para perdón de nuestros pecados. Llénanos nuestro espíritu y ayúdanos, Señor, a aprender y a poner en práctica lo que escuchamos. En el nombre de Cristo. Amén. Bueno, estamos celebrando el mes del amor. Cuando yo era niño, yo oía decir el 14 de febrero es el día de los enamorados. Después pasó el tiempo y decía, no, es el día del amor y la amistad. Después ya no es el 14 de febrero, es el febrero completo, el mes del amor y la amistad y muchas otras cosas más. Y cada vez tiene más cosas adentro, pero básicamente celebramos el amor. Y la razón por la que podemos celebrar el amor es porque existe un Dios que, además de crear los cielos y la tierra, que fue lo que creó, el amor, porque Dios es amor. Y cuando Dios hizo al ser humano, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. Por eso el hombre, el ser humano, tiene la capacidad de amar. ¿Por qué nuestro amor es tan dañado? Por causa del pecado. Una vez que el hombre le dio la espalda a Dios y todos nacemos siendo pecadores, nuestro amor está dañado, nuestro amor está echado a perder, está anulado por el pecado. Hay dos cosas que mantienen el amor tanto dentro de la iglesia como en el mundo en que vivimos, entre aquellos que aún no son cristianos. Uno es el hecho de que, a pesar de que el hombre está dañado por el pecado y separado de Dios por el pecado, el hombre, el ser humano, estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Es decir, que cada ser humano trae algo de la semejanza de Dios en sí, que a veces no se nota por el pecado, es verdad, eso es una semejanza dañada. La otra razón es por la iglesia. Y vamos a estar viendo cómo la iglesia es responsable de la sociedad que conocemos hoy en Europa y en América. La Biblia, dicho por Jesús, en Mateo 5:13, Jesús habla con sus discípulos. Y Jesús hace primero da la bienaventuranza. Esto lo conocemos como el Sermón del Monte. En el Sermón del Monte, Jesús habla de las características de los hijos de Dios, porque habla de la ley del reino de los cielos y de cómo son las personas que buscan el reino de los cielos y los que pasan a ser hijos de Él. Y esta es la bienaventuranza. Y Jesús dijo que bienaventurados los pobres en espíritu, es decir, la gente que sabe que necesitan a Cristo porque moralmente son miserables y son pecadores, necesitan a Cristo. Los que lloran, es decir, la gente que llora cuando se da cuenta que somos malvados y que no hay forma de resolver nuestra maldad, solamente a través de Cristo. Los mansos, la gente que no actúa para defenderse, sino que, al igual que Cristo, hace como que hizo Cristo y que dijo, aprended de mí, que soy manso. Los que tienen hambre y sed de justicia, es decir, los que tienen deseo de dejar de ser pecadores y ser como es Cristo, completamente justo, y están inconformes con su vida actual. Los misericordiosos, que muestran amor y misericordia a todas las personas, incluso a los enemigos. Los de limpio corazón, es decir, los que se han lavado de su pecado en la sangre de Cristo y buscan a Cristo. Los pacificadores son los que predican el evangelio, y toda persona que primero que todo, como dice la palabra, en cuanto dependa de ustedes, estar en paz con todos. Los que padecen persecución por causa de la justicia, es decir, los que padecen persecución, cárcel, tortura, burla, desprecio, por causa de defender el nombre de Cristo. Y el 9 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal acerca de vosotros mintiendo. Hermanos, si van a decir algo más de nosotros como hijos de Dios, que sea mentira. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Las bienaventuranzas están llenas de sufrimiento. Y el sufrimiento ha caracterizado a la iglesia. Y el sufrimiento es algo que nos ayuda a crecer en fe. Pero el sufrimiento también está relacionado con imitar a Cristo.
Cristo vino a este mundo y sufrió. ¿Por qué lo hizo? Por amor a nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ustedes tienen que saber, cuando Cristo vino al mundo hace 2000 años, el mundo era muy diferente a como es ahora. Y no estoy hablando de la tecnología, de los automóviles, de la fábrica. Estoy hablando de que en el momento en que Cristo vino al mundo, el ser humano tenía un estilo de vida que si nosotros lo pudiéramos ver ahora a través de un lente, de un huequito, diríamos, son animales. Hoy hay mucha maldad en el mundo, pero cuando usted estudia la historia, el ser humano vivía y tenía una forma de pensar y una forma, no sé si decirlo, de amar, que no tiene nada que ver con la que existe hoy. Hoy por hoy podemos ver la imagen de Dios incluso en las personas que no son cristianas. Hay personas que no son cristianas, pero tienen valores, tienen sentido de honestidad, tienen sentido de ayudar a los pobres, tienen sentido de ayudar al vecino. Hoy las personas cuidan a los familiares enfermos. El que no lo puede cuidar, pues lo pone en un lugar donde lo cuide, un hospital, un home. De una forma más o menos bien, el ser humano caído, pecador, aún los que no son cristianos, muestran amor. Por eso nos encontramos en el mundo gente mala y gente buena. Y como le dije al principio, todos somos portadores, todos los seres humanos somos portadores de la gracia de Dios. Pero Jesucristo, como repetía, vino a un mundo que no se parece al mundo que conocemos ahora. Pensamos que la calle es mala y que la gente es desagradable y que la gente es grotesca y que está ansiosa. El mundo al que vino Jesús hace 2000 años era peor. Era más inhumano, por decirlo de alguna forma. Aún el pueblo judío que tenía la ley de Moisés era un poquito más humano que las demás naciones. Pero aún así se quedaba muy atrás. Por eso los judíos se espantaban y se asombraban con cosas que Jesús hacía, como darle valor a la mujer, como darle su lugar a la mujer. Y si podemos vivir en una sociedad, en Europa y en América, que podemos decir que no sea salvaje, es gracias al amor de Cristo y gracias al amor que Cristo le enseñó a la iglesia, gracias al amor que la iglesia puso en práctica, y eso de una forma viral, como se dice hoy, fue contaminando o fue esparciéndose mejor por todo el mundo. Y Jesús mandó a hacerlo. Jesús dijo en Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Y para qué es la sal? Para preservar y para dar sabor. La sal sirve para preservar y para dar sabor. El mundo al que Cristo vino estaba tan corrompido que no tenemos idea. El mundo sigue siendo corrompido por causa del pecado, y hasta que Cristo venga no va a haber cielo nuevo y tierra nueva. Pero no tenemos idea cómo es el mundo. Y Jesús le dijo a sus discípulos, vosotros sois la sal de la tierra. Cuando nosotros escuchamos esta palabra hoy y pensamos en nosotros, bueno, ¿cómo yo aplico eso? Bueno, ser un buen esposo, darle un buen ejemplo a mi compañero de trabajo, ser ejemplo de amor con mi vecino, no llevarme mal con el jefe o con el compañero de trabajo, con el vecino o con el familiar que me aborrece. Pues yo ser paciente y amarlo, no hacer fraude, no decir mentira, tener cuidado de lo que mi boca dice, guardar un buen testimonio, a vivir una vida que agrada a Dios delante de las personas. Vivir una vida que agrade a Dios delante de las personas. Y así preservamos que haya armonía dentro de la iglesia y en el mundo. Pero había mucho más. Cuando Jesús vino a este mundo, había cosas que nosotros no conocemos. Vosotros sois la sal de la tierra, y cosas que tenían sin sabor. Pero si la sal se desvanece, si el cristiano no hace lo que tiene que hacer, no ama, no muestra el amor,
¿Con qué será salada? ¿Con qué sería salada la humanidad si lo que Dios puso en la tierra no hacen lo que tienen que hacer? No nos amamos. ¿Con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Y es lo que pasa con los cristianos cuando no nos damos nuestro lugar. Y no se trata de defendernos, se trata de amar. En la historia, desde que la iglesia crece, y por eso leí la bienaventuranza, cuando Jesús vino, muere y resucita y sale, viene el Pentecostés y ya vuelve al cielo, pues viene el Pentecostés, que es el Espíritu Santo que viene a la iglesia, y a partir de ahí los cristianos reciben el Espíritu Santo y Pedro predica y se empiezan a convertir miles de personas, que son los primeros cristianos que llegaron, que la iglesia, hay que saber que surgió dentro del Imperio Romano. Jesús llegó dentro del Imperio Romano, la iglesia surgió dentro del Imperio Romano y la iglesia sufrió mucha persecución. Ha tenido en la historia momentos de paz, pero sufrió mucha persecución. Muchos emperadores quisieron destruir la iglesia. Los mismos judíos quisieron destruir la iglesia. Muchos extranjeros, después que el Imperio Romano perdió su poder, quisieron destruir la iglesia. Y la iglesia nunca tuvo una victoria contra sus enemigos basado en las armas, en la fuerza o en la amistad con el gobierno. La iglesia siempre fue aplastada, pero al final ganaba y convertía a las personas, y el evangelio, todo el que le pasaba por encima a la iglesia terminaba tocado por el evangelio. ¿Por qué? Porque la iglesia, como dice, nuestra lucha no es contra sangre y carne. Lo que hizo la iglesia desde el primer momento que se fundó allí, del Pentecostés, fue mostrar un amor que Cristo les enseñó, y un amor que nunca antes se había visto en el mundo. Ustedes van hoy a los hospitales y hay lugares donde atienden a los pobres y hay cosas de caridad. Hay muchas organizaciones que no son cristianas y se encargan de ayudar a la gente. Eso se lo debemos a la iglesia. Y si se lo debemos a la iglesia, ¿a quién se lo debemos? A Cristo. Si nuestro mundo de hoy no es tan salvaje como era hace 2000 años, no es gracias a la tecnología. Si los no cristianos que nos rodean son a veces hasta mejores que nosotros, humanamente, no es gracias a la tecnología. Es gracias a que los cristianos, desde este momento en que Jesús se los dijo, ¿qué hicieron? Fueron la sal de la tierra. Luego Jesús dice en el 14, vosotros sois la luz del mundo, y una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Si nosotros los cristianos dejamos de amarnos, ¿qué estamos haciendo? Escondiéndonos. Si no mostramos el amor y desobedecemos a Dios, estamos escondiendo el amor de Cristo. Dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La gente se va a burlar, nos va a criticar como cristianos, nos va a perseguir, pero al final van a darse cuenta que nosotros teníamos la razón. Al final van a darse cuenta que nosotros teníamos algo especial. Y muchas de esas personas van a ser ganadas para el Evangelio, para Cristo. Voy a leerles Mateo 22, 5 al 35. Uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó a Jesús por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quiere decir que son dos mandamientos que van uno de la mano del otro. Amar a Dios con toda tu mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, y amar a las personas que están alrededor nuestro. ¿Cómo? Como a nosotros mismos. Vamos a pensar, ¿cómo yo sería con mi vecino si yo lo amo como a mí mismo? ¿Cómo yo sería con mi jefe de trabajo si lo amo como a mí mismo? ¿Cómo
yo sería con mis empleados si los amo como a mí mismo? Ayer mi papá me contaba que una historia muy bonita, ni me acordaba de ella, de un señor en Cuba que era jefe y conoció el Evangelio. Y una señora un día le dijo a mi papá: ¿usted es el pastor? Sí, yo soy el pastor. Quiero decirle que fulano de tal, desde que está yendo a su iglesia, ha cambiado con nosotros. Es otra persona, nos trata con un cariño, con una amabilidad, con una humanidad. Él no era así. Mi papá le hace el cuento a esa persona dijo: pastor, estudiando la palabra de Dios, el libro de Daniel, cambió mi vida. Ese hombre fue tocado por el Evangelio, y ese hombre, el amor que él ni entendía, ni sabía, ni conocía, que es el amor de Cristo, entró en su vida y él lo puso en práctica con sus empleados. Quiere decir que él, al volverse cristiano, y él, al poner en práctica el amor a Dios y a las personas, ¿qué hizo? Le dio buen sabor a este planeta donde vivimos. Es tan desagradable tener un jefe arriba de uno que te haga la vida imposible de 8 horas o 9 días de trabajo. Y de repente, gracias al Evangelio de Cristo que nos manda a amarnos y que nos dio su amor a través de Cristo, hay un hombre que ahora puede ser algo incómodo. Es un amor con las personas que están bajo su cargo. Ahora las personas pueden disfrutar y tener unas 8 horas de tranquilidad, trabajar con alegría, con armonía, sin estrés. ¿Y qué fue? El amor de Cristo. Y nosotros tenemos que pensar: estoy siendo sal, estoy salando la tierra, estoy alumbrando la tierra. ¿Qué estoy haciendo con las enseñanzas que Cristo me ha dado? ¿Estoy siendo agradecido a Cristo y amando a los demás como Él me amó? En Gálatas 5:14 está escrito: porque toda la ley en una sola palabra se cumple, toda la ley, todos los mandamientos de Dios. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando amas a tu prójimo como a ti mismo, ni aquellos pecados que nadie ve. ¿Cuáles son los pecados que nadie ve? La envidia, los celos, querer ser mejor que los otros. Esos pecados nadie los ve. Se pueden disimular muy bien, están aquí, solo Dios los ve. Cuando amamos a nuestro prójimo como nosotros mismos, ni esos pecados nos tocan. Porque entonces lo que yo quisiera para mí cuando lo tiene el prójimo, como lo amo como a mí mismo, no me afecta, al contrario, me alegra. Y cuando el prójimo me lastime, como lo amo para mí mismo, no me afecta. Puedo lidiar con él, podemos llegar a un acuerdo en amor, porque lo amo como a mí mismo. Hay una regla de oro en la Biblia que es que haz con los hombres lo mismo que ellos quieren que hagan contigo. En Romanos 13:8, a partir del 8 dice, está escrito en la Biblia: no debáis nada a nadie, sino el amaros los unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se reúne: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y cuando Cristo llega a un lugar, a una familia, a un centro de trabajo, a un jefe, a un empleado, cambia. Se hace mejor, más tranquilo. Hay confianza. Cuando Cristo llega a una familia y un padre que era abusador o alcohólico, y Cristo cambia a ese hombre, ¿qué tiene en esa familia ahora? Paz. Cuando Cristo llega a la vida de una persona que ningún vecino está contento con él porque siempre está con problemas con sus vecinos, y Cristo cambia a esa persona y esa persona deja de su mal carácter, ¿cómo pueden vivir esos vecinos? En paz. Y nosotros tenemos, cuando un esposo ama a su esposa como a sí mismo, ¿cómo la va a tratar? Va a serle fiel, va a respetarla. Cuando una esposa ama a su esposo como a sí mismo, como a ella misma, lo va a respetar, lo va a amar, lo va a aceptar. Y es poner en práctica el amor de Cristo. Cristo lo escupieron,
Lo maldijeron, él no respondió. Dice la Biblia que como cordero mudo fue llevado al matadero cuando murió en la cruz. Y aún en la cruz, ya cuando estaba muriendo, que dijo: Señor, perdona, porque no saben lo que hacen. Y Cristo vino a eso. Tenemos que ser ejemplo. En Juan 17, Cristo se habla del amor. Dice, más no cuando Cristo está orando por sus discípulos. Ya Cristo sabía que lo iban a entregar y él ora por sus discípulos. Y él dice así en su oración: no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Está orando por sus discípulos y está orando también por ¿quién? Por nosotros, que hemos creído y por lo que nosotros un día le vamos a hablar y van a creer. Para que todos sean uno. Y este sean uno, ¿qué significa aquí? ¿Cómo un grupo de personas puede ser uno? Unidos por la fe. ¿Pero qué es lo que nos une dentro de la fe? El amor. El amor. La unidad tiene que ver con el amor. Para que todos sean uno. En otras palabras, para que todos se amen. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Tenemos un solo Dios, un Dios en tres personas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ellos tres se aman. Repito, no tenemos tres dioses, tenemos un solo Dios. Esto lo llamamos la Trinidad. Y lo creemos por fe. Y ellos tres se aman de una forma que no tenemos idea. Y Dios quiere que nosotros seamos así. Como mismo Dios Padre, Dios Espíritu Santo y Dios Hijo se aman, Dios quiere que nosotros nos amemos los unos a los otros. Y eso solo se logra con la ayuda de Dios. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Qué señal quiere Dios que mostremos al mundo para que crea en Cristo? Que nos amemos. También hay una historia que mi padre ha contado aquí varias veces, de un hombre que un día llegó a una iglesia en Cuba, y en la iglesia estaban pidiendo voluntarios, porque hay que ayudar a un hermano a hacer el techo de la casa. Y mucha gente se puso de voluntario y él también quiso. No, pero usted no, porque usted viene por primera vez, usted es una visita. No, pero yo veo aquí que la gente se quiere tanto y tanto amor por ayudar, que esto yo no lo he visto en ningún lado. Yo quiero participar. ¿Qué fue lo que tocó el corazón de ese hombre? El amor de Dios. Si ustedes se fijan, el Evangelio siempre va respaldado por cosas. Una de las cosas que respaldó el Evangelio, hoy lo sigue respaldando, pero sobre todo en los primeros años de la iglesia, que fueron los milagros, las sanidades, la expulsión de demonios, los milagros. Y estas señales seguirán a mis discípulos, dice la Biblia. En su nombre echarán fuera demonios, sanarán enfermos, etc. Pero aquí Jesús, en esta oración, está hablando de una señal que va a seguir a los que predican el Evangelio, y que como mismo el milagro respaldaba que la palabra de Cristo que que le estaban hablando los cristianos al mundo era verdad. El amor que la gente ve en tu familia, en tu barrio, en tu iglesia, en tu casa, en ti, respalda el mensaje de Cristo que tú estás predicando. Respalda. Así que predicar a Cristo tiene que estar acompañado con que la gente pueda ver el amor de Cristo. La gloria que me diste, y aquí lo dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. No cualquier amor, tenemos que tener un amor entre nosotros como perfecto, fuerte. Para que el mundo conozca. ¿Cuál fue el último mandamiento de Cristo y tiene que ser nuestra primera prioridad? Ir por todo el mundo, hacer discípulos, predicar el Evangelio, bautizarlo. Pero es que ser discípulo no es solamente enseñar, no solamente explicar la Biblia, que es indispensable y hay que hacerlo. Tiene que ir acompañado. ¿De qué? De que la gente pueda ver el amor de Cristo. De que si yo le predico a un compañero de trabajo, él tiene que ver que yo no trato a mi esposa de la misma manera que quizás él trata a la suya. Él tiene que ver que las prioridades de mi vida son diferentes. Él tiene que ver que cuando una persona me ofende, yo no me altero o me hiero. Y cuando la gente ve eso, ve la diferencia, ve el amor, el desinterés, entonces la gente dice, oye, yo quiero estar ahí.
Cuando la gente ve que un hombre sale del trabajo y quiere ir directo para su casa, dice, cuando la mayoría de la gente no quiere llegar a la casa, quiere salir del trabajo pero no quiere llegar a la casa. ¿Y qué es lo que hay en la casa de ese hombre? O de esa mujer, o de ese joven, o de ese niño. Es que el amor de Cristo está ahí. El amor de Cristo está ahí. Y entonces la gente de este mundo que vive sin Cristo tan triste, aunque parezca que están felices, se dan cuenta, ahí hay algo que yo no tengo. Yo en ellos, Cristo en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has mandado a ellos también, y a mí también me has enviado. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. La Biblia es clara, dice que a Dios no lo ha visto nadie. ¿Quién dio? Dios se dio a conocer a través de quién? De Jesucristo. Y una vez que Jesucristo cumple su misión, su ministerio en la tierra y sube al cielo, ¿quién es el que da la imagen de Dios a la gente? Nosotros, que tenemos el Espíritu Santo y somos responsables de mostrarle a las personas el amor de Cristo. Cristo tuvo su ministerio de Él ser la imagen de Dios. Ahora la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, somos la imagen. ¿Y qué imagen estamos mostrando en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro hogar? Si yo quiero ganar a mi esposa o a mi esposo para Cristo, ¿qué es lo que está viendo en mí? Y Pablo le habla a las esposas que tienen esposos inconversos y les dice, miren, no se separen de sus esposos, lo que tienen que hacer es tener una vida que impacte la vida de ellos. ¿Quién sabe si así se lo van a ganar para Cristo? En Juan 4:7, a partir del versículo 7 está escrito, amados, amémonos, en primera de Juan, ya la carta, no en el Evangelio de Juan, sino en el primera de Juan. Dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Dice, bueno, una de las razones por las que hay que amar es ¿por qué? El amor es de Dios. Si yo digo que soy hijo de Dios, pues tengo que tener amor, tengo que tener el ADN de mi Padre. Amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios. Todo el que ama de verdad, porque en la calle mucha gente que no es cristiana ama. Pero el que ama de verdad con ese amor que tú dices, esa gente es diferente, es nacido de Dios y conoce a Dios, tiene una relación con Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Dios nos amó y no mandó a Cristo a salvar a gente que se lo merecía, mandó a Cristo a salvar a gente que no se lo merecía. Y Cristo murió en nuestro lugar. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. Normalmente tú amas al que te ama. Y esto es un amor especial de ejemplo para nosotros. Jesús nos amó sin que nosotros lo amáramos. Normalmente nosotros le mostramos amor a las personas que nos muestran amor. Jesús no. Jesús nos mostró amor a nosotros sin nosotros amarlo a Él. Y aquí está claro. En esto conoce el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, es decir, si Dios hizo esto con nosotros, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Así que piensen en la vida de Cristo, piensen qué hizo Cristo con los que les odiaban, con los que le insultaban, con los que no lo querían. Cristo tocó al leproso y lo sanó. En la cultura judía, el leproso se apedreaba. Tenía que ir por la calle gritando, inmundo, inmundo, leproso. Y la gente salía corriendo. Cristo se acercó al leproso. Y Cristo vino al mundo como ser humano. Él podía haberse infectado. Cristo habló con las mujeres. Con las mujeres ni siquiera los judíos hablaban mucho. Eran de pocos derechos, aunque tenían más derechos que los romanos y otras culturas, tampoco tenían muchos derechos. Cristo habló y se relacionó con mucha gente que era considerada, aunque todos somos pecadores, considerados más pecadores.
como por ejemplo los que cobraban impuestos para Roma, que eran considerados traidores de los judíos. Cristo incluso se acercó a gente que no eran judías. Para los judíos eso era un escándalo, porque sí, los judíos eran muy nacionalistas, tenían ese orgullo de la sangre de descendientes de Abraham. Amado, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Así que lo que tenemos que hacer con nuestros vecinos, con nuestros hijos, esposas, primos, familiares, es lo mismo que Cristo hace por nosotros. Y no podemos hacerlo por nuestra propia fuerza, tenemos que hacerlo con la ayuda de Dios. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a nosotros, Dios permanece en nosotros y su amor es perfeccionado en nosotros. Nadie ha visto a Dios. Primero Jesús vino para que la gente viera a Dios a través de Jesús. ¿Y ahora quién está aquí? La iglesia. Y la gente tiene que vernos a través. Si la gente no está viendo a Dios a través de nosotros, no estamos siendo ni sal, ni luz, ni estamos amando. Dice, Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Y si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento: el que ame a Dios, que ame también a su hermano. Es sencillo esta palabra. Dices que eres cristiano, muéstralo con tu amor a tu esposa, con tu amor a tu vecino, no con cualquier amor, con el amor de Dios. Jesús lo dijo, está escrito en la Biblia que nosotros tenemos que amar incluso a nuestros enemigos, porque si nosotros amamos a los que nos saludan, a los que nos ayudan, a los que nos caen bien, no hay ninguna virtud en eso, porque aún las personas que no les importa a Cristo hacen lo mismo. Y es importante, voy a tomar, con el permiso de ustedes, voy a leerle 2 páginas de este libro. Es un libro que estoy leyendo, que es del autor César Vidal, se llama La herencia del cristianismo. Y ustedes van, con lo que les voy a leer, les voy a dar solamente un pequeño vistazo de cómo pensaba la gente en la época en que Cristo vino y en la época en que nació la iglesia. Déjenme decirles solamente que en el Imperio Romano, en la época que Cristo vino y nació la iglesia, el infanticidio era legal y era normal. Era como aquí yo tomando un vaso de agua. Es decir, y se despreciaba a la mujer. La mujer, en el Imperio Romano, las mujeres, extranjeros y esclavos, se le llamaba por la palabra reses. La palabra reses significa cosa o ganado. El Imperio Romano, que tenía su estatus, el imperio del mundo, supuestamente lo más desarrollado, eso era normal. Los filósofos de la época veían eso como normal. La esclavitud era vista como normal. Si en una familia nacía una niña, el padre decía, tírenla a la alcantarilla. Y se hacía como ir y tomar un vaso de agua. Así, nadie se espantaba por eso. Nadie decía, ¡ay, qué salvaje! Los únicos que se espantaban con eso eran los judíos, que consideraban eso un pecado. A las mujeres las obligaban a casarse, es decir, a las que no mataban, porque no querían. Había una desproporción demográfica. Habían de cada 100 varones quizás 60 mujeres, porque mataban a las mujeres. Pero la mujer no tenía derecho. La mujer la obligaban a casarse a los 12 años o antes, y era un objeto del esposo. Aun si la mujer tenía una propiedad, ella no tenía ningún derecho sobre la propiedad. La propiedad era del esposo de la mujer. Los esclavos, los extranjeros y los enfermos eran despreciados. Los enfermos se botaban a la calle o se abandonaban, porque todo lo que fuera débil y estorbara no lo querían.
no existía ningún tipo de, ¿cómo decir?, de asistencia social. La asistencia social apareció por primera vez en la historia de la humanidad. ¿Saben cuándo? Cuando la iglesia primitiva empezó a ayudar a los pobres y a las viudas. Y todo el mecanismo de asistencia social que conocemos hoy en todo el mundo nació ahí. Nadie se le había ocurrido antes eso. Pero la iglesia, que fue perseguida durante toda la historia, siempre contagió a sus perseguidores con el cristianismo. Y por eso es que las personas, aún las que no creen en Cristo, piensan como si fueran cristianos. Ayudar al pobre, cuidar a los enfermos. A nadie hoy se le ocurriría coger a una persona enferma y botarla en un río. En aquella época eso era normal, como yo ir y sacarle la basura los jueves para que el otro día se la lleve el camión. Normal. Eso no tenía ningún... Hoy eso es algo espantoso, de escuchar eso. No tenemos idea cómo las personas se trataban sin amor y como animales. Y no es ficción, así se vivía. Así se vivía. Y voy a ponerle un ejemplo de cómo la iglesia impactó. Rápidamente voy a leer aquí de cómo la iglesia impactó a la humanidad. Dice, en el año 165, sí, después de Cristo, durante el reinado del emperador perseguidor, ¿por qué dice aquí perseguidor? ¿A quién estaba persiguiendo? A la iglesia, no a los ladrones, no a los bárbaros, no a los vikingos, a la iglesia. A la iglesia. El perseguidor Marco Aurelio, un César, una terrible epidemia asoló el territorio del Imperio Romano. No se ha podido determinar con exactitud el tipo de enfermedad de que se trataba, pero durante década y media dejó sentir su pavoroso impacto, acabando con la vida de una parte de la población del imperio, que pudo llegar a 1/3 del total, o como mínimo la 1/4 parte de la población del imperio. El mismo Marco Aurelio pereció por esta causa en el año 180, y el impacto demográfico, es decir, la población, resultó aún considerable, que unido a la baja tasa de natalidad, porque mataban a los niños que nacían hembras, o a los que nacían varoncitos pero enfermitos, también los mataban, no los querían gente fuerte en la sociedad. Llevó a asentar a poblaciones bárbaras en el imperio con intenciones de repoblarlas, corroyendo aún más los cimientos del poder, es decir, del poder del imperio romano. Era solo un principio. Un siglo después, una nueva plaga volvió a golpear el imperio y en su punto más álgido, así más fuerte, causó hasta 5.000 muertes diarias, tan solo en la ciudad de Roma. 5.000 muertes diarias solamente en una ciudad. El imperio romano era inmenso y solamente en la ciudad de Roma 5.000 muertes diarias. La catástrofe, y escuchen esto, no solo era extraordinaria en términos sociales, además puso a prueba la fuerza interna del paganismo. Todas las personas eran paganas, no es como hoy que existen ateos, no. En aquella época habían paganos y cristianos. La catástrofe no solo fue extraordinaria en términos sociales, además puso a prueba la fuerza interna del paganismo y del cristianismo perseguido y minoritario. Aquí se probó la fuerza entre todo el mundo que era pagano y un grupito que siempre ha sido manada pequeña de los cristianos, que además de ser poquitos, ¿cómo estaban? Perseguidos de cárcel, de tortura, de muerte, de todas esas cosas. Las respuestas de los sistemas de creencia fueron diametralmente opuestas, es decir, los paganos y los cristianos se comportaron dentro de la misma crisis totalmente diferentes. Los profesantes del paganismo, así lo que creían en cualquier cosa menos en Cristo, buscaron sobre todo poner a salvo su vida y por supuesto abandonaron a aquellos que ya habían empezado a sufrir la enfermedad. El que empezaba con un síntoma, para la basura, lo botaban en una carretera, en un camino, en cualquier lado. Según escribió Dionisio de Alejandría, y Dionisio de Alejandría escribe lo siguiente: desde el mismo inicio de la enfermedad, hablando de los que no eran cristianos, echaron a los que sufrían de entre ellos y huyeron de sus seres más queridos.
arrojándolos a los caminos antes de que fallecieran, y trataron sus cuerpos insepultos como si fueran basura, esperando así evitar la extensión y el contagio de la fatal enfermedad. Pero haciendo lo que podían, siguieron encontrando difícil escapar. En realidad, los paganos del imperio no eran peores que otras épocas. Si contrastamos su conducta con la descrita por Tucídides en la historia de la guerra del Peloponeso. Y ahora vamos a ver, ya vimos cómo se comportaron en la misma crisis los que no tenían a Cristo, y vamos a ver cómo se comportaron los cristianos. Al relatar la peste que azotó Atenas, sin embargo, volvieron a poner de manifiesto el carácter despiadado de los valores que informaban la sociedad en que vivían. Si consideraban ilícito el infanticidio o el aborto, si no censuraban el abandono de las hijas o su entrega al matrimonio antes de la pubertad, si disfrutaban con el derramamiento de sangre en los espectáculos públicos y los gladiadores, ¿por qué razón deberían haber permanecido al lado de los... ¿Por qué razón? Es decir, si aprobaban todas estas cosas, ¿por qué razón deberían haber permanecido al lado de seres que podían contagiarles una enfermedad letal? Galeno, el célebre médico, vivió la epidemia que se produjo durante el reinado de Marco Aurelio, y su comportamiento fue completamente paradigmático. Desde luego, no pensó en quedarse en la ciudad de Roma para asistir profesionalmente a los enfermos. Por el contrario, abandonó la ciudad con la mayor rapidez y se dirigió a sus posesiones en Asia Menor. La conducta de los cristianos no pudo ser más diferente. Cipriano de Cartago escribió en una descripción angustiosa de la manera en que había causado estragos, pero a la vez dejó constancia de que mientras los paganos habían huido, los cristianos, que morían de la misma manera, optaron por quedarse al lado de los enfermos. Y escribe este señor que cité: los que están bien, hablando de los cristianos en la epidemia, los que están bien cuidan a los enfermos, los parientes atienden amorosamente a sus familiares como deberían, los amos muestran compasión hacia los esclavos enfermos, los médicos no abandonan a los afligidos. Estamos aprendiendo a no tenerle miedo a la muerte. Dionisio de Alejandría, en torno al 260, señalaba a una situación muy similar. La mayoría de nuestros hermanos cristianos mostraron un amor y una lealtad sin límites, sin escatimarse y pensando solo en los demás. Sin temer al peligro, se hicieron cargo de los enfermos, atendiendo a todas sus necesidades y sirviéndoles en Cristo. Y con ello partieron de esta vida serenamente felices, porque se contagiaron y no se escaparon, porque se vieron infectados por otros de la misma enfermedad. Los mejores de nuestros hermanos perdieron la vida de esta manera. Un cierto número de presbíteros, diáconos y laicos llegaron a la conclusión de que la muerte de esta manera, como resultado de la gran piedad y de una fe fuerte, parece todo similar al martirio. Dice: enfrentados a una crisis a vida o muerte, el paganismo y el cristianismo observaban comportamientos distintos. Y así debe ser. La iglesia debe siempre dar una conducta diferente. En esta época en que todo se escribió, todo lo que hicieron los paganos era normal. Lo que hizo la iglesia de quedarse al lado de los enfermos era un escándalo, era una barbaridad, una tontería, pero impactaron al mundo. Enfrentados con una crisis de vida o muerte, el paganismo y el cristianismo observaban comportamientos distintos. El primero, es decir, el paganismo, buscaba la supervivencia del individuo por encima de cualquier consideración, sin descartar la muerte de los semejantes. El segundo, es decir, el cristianismo, consideraba que era indispensable ayudar al prójimo, aunque eso implicara un riesgo cierto de muerte, y una muerte tan digna como la del martirio por la fe. Por lo demás, ambas creencias ofrecían una esperanza distinta
en medio de situaciones desesperadas. El paganismo carecía de respuesta para catástrofes de este tipo. Sus dioses, es decir, todos los dioses en que ellos creían, sus dioses no tenían interés en el bienestar de los seres humanos. No iban a brindarles consuelo. A juzgar por el comportamiento de sus sacerdotes, solo podía esperarse de ellos un distanciamiento desolador. Por el contrario, el cristianismo no solo brinda remedios prácticos a la crisis, sino que además insistía en que todo, absolutamente todo, tenía un sentido vital. Aceptaban la soberanía de Dios. Aunque este quizás no fuera accesible, ¿sí? Aunque no se entendiera. En ese sentido, derivaba directamente de la creencia de que Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, no se aferró a ser igual a Dios, sino que se anonadó tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, siendo hombre se humilló a sí mismo, hecho obediente y obediente hasta la muerte de cruz. Y esto solamente por ponerle un ejemplo. No tenemos idea, hermano, lo salvaje que era la sociedad a la que Cristo vino. Con el transcurso de la historia, los cristianos no solamente sufrieron la persecución de Roma, sufrieron la persecución de los imperios que atacaron Roma, de los vikingos, los celtas, los irlandeses, toda esa gente. Ese muñequito verde que celebramos el día vestido de verde, San Patrick. San Patrick fue alrededor de, no sé si el siglo II o IV, no me acuerdo. Vivía en Roma, no vivía en Roma, era un inglés romano, era de Inglaterra. Y los piratas irlandeses atacaron su casa y se lo llevaron preso para esclavizarlo, siendo un adolescente. A los pocos años se logró escapar de Irlanda, de donde lo tenían preso, y se hizo sacerdote, obispo, y después regresó a Irlanda, al mismo lugar donde lo capturaron. ¿Saben para qué? Para predicar el evangelio. Y esa hojita de trébol que se pone siempre en el muñequito verde es porque él usaba la hojita de trébol para explicar la Trinidad. Y Irlanda se llenó del cristianismo. Toda la sociedad en Europa, todos los vikingos, los irlandeses, los celtas, todas esas sociedades paganas, salvajes, incluyendo el Imperio Romano, todos fueron vencidos por el cristianismo, y el cristianismo no lanzó ni una bala, no lanzó ni una lanza. El cristianismo era aplastado, pero todo el mundo veía el amor entre ellos y el amor hacia los enemigos. Y ese amor, ese fue lo que impactó a la sociedad, y es lo que nosotros, sin darnos cuenta, hemos heredado hasta el día de hoy. Por eso el hombre que no tiene a Cristo se ha criado y piensa de una forma piadosa, hasta un límite. No sé si me van a entender. Por eso aquí no vivimos como animales. Porque antes de que Cristo viniera, ¿cómo estaba viviendo el mundo? Como animales. Usted dirá, no, pero eso es así. No tenemos idea el impacto que hizo Cristo en nuestra humanidad. Y no todos vamos a ir al cielo, porque no es de todos la fe, no todos creen en Cristo. Pero sí todos podemos disfrutar de no vivir como salvajes. Sí todos podemos disfrutar de la amistad, del cariño, de la civilización, de la conversación. ¿Por qué? Porque Cristo vino y dio el ejemplo a la iglesia. Y los primeros cristianos que fueron perseguidos y aplastados, donde quiera, a todo el que lo aplastaban, veía su amor. Y era imposible que ese amor llegara a otras personas. Toda esa zona del Imperio Romano se evangelizó. Y nunca la iglesia tuvo una victoria basada en las armas, ni en la amistad con el gobierno. Siempre su victoria fue como Cristo dijo, mostrando amor. Y Cristo también dijo, el que te dé una mejilla, ponle la otra. Así fue como Mahatma Gandhi, aunque no era cristiano, ganó la independencia de la India. Le dijo a los indios, no vamos a hacer la guerra con los ingleses, simplemente no trabajen. Aunque los ingleses los maten, no trabajen. A los ingleses no les quedó más remedio que irse.
se hubiese derramado más sangre si lo hubiesen enfrentado militarmente. Hermano, démosle gracias a Dios porque el amor de Cristo, aunque no nos demos cuenta, gracias a Dios venimos en un mundo que aunque pierde su sabor por el pecado, la sal de los primeros cristianos la estamos probando todavía hoy. Pero la sal que se va a probar mañana, hasta el día que Cristo venga, nos corresponde a nosotros que estamos aquí ahora. No sabemos cuándo Cristo puede venir. Puede venir mañana, puede venir dentro de 10 años. Parece que cada día está más cerca, y así lo dice la palabra. Pero como mismo los primeros cristianos sufrieron cosas que nosotros ni tenemos idea, y mostraron su amor en medio de las crisis más grandes, nosotros tenemos que mostrar el amor a las personas. Y tenemos que empezar por nosotros mismos, por nuestra familia, por los más cercanos. Porque el amor de Cristo impacta a la gente. No solamente es hablar, las palabras tienen que ir acompañadas de las acciones de amor. Las personas tienen que sentir ese amor. Cuando la gente nos ve, tienen que sentir a Cristo. Por eso tenemos que estar agarrados a Cristo y ser la sal de la tierra. La sal en el trabajo, la sal en el hogar, la sal dentro incluso de la misma iglesia. Oremos. Padre bueno, gracias. Si no fuera por tu gracia, si no fuera por tu gracia.